Bienvenidos a Buena Energía, el podcast. Hoy con Carlos Moya, psicólogo transformacional. Buena energía, Carlos, ¿cómo Buena estás? energía para ti, Mauro. Qué grato estar contigo y bueno, con toda la gente que nos observa en el día de hoy. Gracias, Carlitos. La gente está hablando de los Terians. Un vecino que tengo dice que eso es una vagabundería y que esos muchachos lo que necesitan es rejo. Pero otro amigo mío de la universidad dice hay que respetar la individualidad personal. ¿Qué piensa Carlos Moya, psicólogo transformacional? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que abordar es precisamente el concepto de libre desarrollo de la personalidad. Desde hace algún tiempo vino haciendo carrera este tema y entonces, no, a los niños y a los jóvenes hay que dejarlos hacer lo que ellos deseen. En mi consideración no es así. ¿Por qué? Porque soltamos la responsabilidad como padres, soltamos la responsabilidad como docentes y entramos a una cultura donde vale todo. Y entonces, ¿en dónde queda nuestra responsabilidad en el proceso de formación, Mauro? Sería la pregunta. Carlos Moya, entonces ser Terian, aquí viene la pregunta, ¿ser Terian es una identidad real o es más algo emocional o mental? Yo creo que uno es una deformación de la conducta, es una deformación de la personalidad, que ser Terians existen dos, ¿no? El Terian psicológico y el Terian espiritual. El espiritual no lo vamos a tocar en este momento porque es el que tiene que ver con la formación ancestral, con la formación cultural, incluso tiene que ver con prácticas indígenas. El psicológico me parece a mí que es simple y llanamente una deformación de la personalidad y que definitivamente nosotros estamos aquí para ser humanos. Para ser humano necesitamos unas responsabilidades. Ser humano implica también tener algunos derechos, pero ojo, cuando tú dejas de ser humano, entonces estás renunciando también a todo lo que obedece a esa naturaleza. El periodista Yo José Gabriel hace poco a nivel nacional entrevistó a unos Terians y unos pelados ya adultos inclusive se subieron en las sillas y de un irrespeto total. El presentador mostró su inconformidad y los miraba muy mal. De hecho, manifestó al aire que él no estaba de acuerdo con eso. La pregunta, Carlos Moya, es: ¿la sociedad debería aceptar a los Terians tal como son o no? Yo creo que las subculturas, entendidos los Terians como una subcultura, tienen el derecho a expresarse, pero ojo, si tú renuncias, lo que hablábamos anteriormente, si tú renuncias a la naturaleza de ser humano, entonces asumes la responsabilidad de convertirte en ese animal y de ser tratado como tal. En estos días observaba un video en el cual había una chica Terian, perro, y comenzó a ladrarle a otros perros. Los perros la atacaron. Entonces la pregunta sería, ¿allí el perro atacó a un humano o atacó a un similar? ¿Sí? Porque estaban buscando que el perro fuese sacrificado. Y sobre todo que ahí lo que se piensa al identificarse es si ella dice, ¿por qué no juguetearon o siguieron en la misma dinámica conmigo? Pero estamos viendo allí dos cosas completamente diferentes. Esto me lleva a preguntarte ¿los Terian tienen una base científica o es simplemente una experiencia personal? Creo que no tiene que ver solo con una experiencia personal, sino con una experiencia comercial. Algunos canales estaban contratando actores para que hicieran de Terians. La pregunta sería, ¿por qué el interés precisamente de comercializar esta propuesta? ¿Por qué el interés de llegar a que las personas logren identificarse o lleguen a identificarse con un Terians? Yo creo que hay mucha manipulación en este ejercicio. A ver, Carlos, esto me sale así de ráfaga y es: ¿ser Terian permite conocerse mejor o escapar de la realidad? Yo creo que toca asumir aunque no es conducta psicótica, yo creo que sí toca asumir algunos rasgos psicóticos,
para desconectarse de la realidad y decir, ok, es que yo soy un perro, yo soy un gato, yo soy un puma, una pantera, etc. No, usted es un ser humano y si decide actuar como estos animales, ojo, es una actuación, no es un ejercicio de naturaleza interno. Entonces, ¿dónde está ese límite entre ser uno mismo y ser lo que la sociedad considera normal? Bueno, es que yo creo que el ser uno mismo obedece a una naturaleza, Mauro, ¿sí? Ser uno mismo obedece a unos patrones también de carácter cultural y por lo tanto histórico, obedece a unos patrones de carácter, a unos patrones donde nos brindamos la oportunidad de ser a través de nuestro proceso de formación cultural. Ser uno mismo no va a la deriva. Ser uno mismo es un proceso en el cual intervienen los padres, los educadores, donde intervienen los agentes sociales como tal. Nosotros no nacemos siendo, nosotros nos formamos en ese proceso histórico. ¿Las redes sociales están ayudando a entender el tema o las redes sociales están confundiendo a todo el mundo, mi querido Carlos Moya? Yo creo que las redes sociales en general, no solo en este tema de los Terians, sino en general, están ayudando a confundir. Están ayudando a confundir porque están validando conductas que no son naturales en el ser humano y que en mi consideración obedecen a una patología, a patologías muy puntuales. Entonces, según eso, un Terian no podría llevar una vida normal sin problemas, Carlos. No, un Terian no lo puede llevar sin problemas porque por aquí está la naturaleza, ¿sí? Lo que naturalmente es y por acá lo que quiere ser. Cuando estas dos verdades se encuentran, lógicamente entran en conflicto y cuando entran en conflicto comienzan a surgir lo que expresaba anteriormente, las diferentes patologías en el ser humano. Cuando hablas de patologías, podríamos decir, Carlos Moya, que los Terian podría verse como un desorden mental. De hecho, en mi consideración lo son, ¿sí? Porque lo que expresábamos ahora, o sea, hay experimentos donde, por ejemplo, hay un águila que fue educada por unas gallinas. Esta águila no volaba, aunque tuviese alas. Entonces hay un proceso de identificación con, ¿sí? La naturaleza del ser humano, hablo mucho de ello, es ser humano. No es ser perro, no es ser pato, no es ser pantera, no es ser nada diferente a lo que en esencia es. Se trata de potencializar lo que nosotros naturalmente somos, no buscar otras formas de identificación, digamos, un poco forzadas. Es ser lo que naturalmente somos. Carlos Moya, yo José Gabriel mostró su descontento hacia los Terians, arrugó la cara en toda la entrevista y yo veía a las personas que estaban allí siendo entrevistadas como una falta de respeto para con el presentador, se subieron encima de las sillas, salían dizque a alzar la pata para orinar contra las sillas como que fueran un perro y una gata que estuvo allí que no se pronunció absolutamente nada. Yo pienso que los Terians es un fenómeno mediático. Yo también lo expreso en esta cámara. Para mí los Terians es un fenómeno mediático. Buscan llamar la atención. La pregunta es cómo entender a los Terians entonces. ¿Qué lectura debemos hacer, Carlos Moya? A ver, yo creo que ellos tienen el derecho a expresarse como quieran. Que me parezca natural o incluso sano, la respuesta es no, ¿sí? Pero cada persona tiene el derecho a expresarse como quiera. Ojo, siempre y cuando no le haga daño a otros seres humanos. Siempre y cuando no moleste precisamente mi cotidianidad. Si yo voy caminando y un perro Terian me quiere orinar, yo digo, no tiene el derecho a ello, ¿sí? Él tiene el derecho a expresarse, eso es innegable, lógicamente está en los derechos humanos,
pero no tienes el derecho a interferir en la cotidianidad de la sociedad. Carlos, ¿los Terian es una identidad que llegó para quedarse o es una moda pasajera? Uy, esa es una muy buena pregunta y es muy osado precisamente el responderla. Yo creo que al igual que muchas otras situaciones de deformidad en el ser humano, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Imagínense, si cuando terminemos esta entrevista tú sales y te encuentras una niña que se cree gata y te maulla y te pide un vaso con leche, ¿tú qué harías? Yo lo expreso de la siguiente manera. Ella tiene derecho a maullar, a pedir leche, ¿cierto? Pero yo en mi humanidad y reconociéndola como humana, me niego precisamente a esa forma de interrelación. Para mí será y seguirá siendo siempre un ser humano. Entonces la trataré dignamente, pero como humana. Qué bien eso. Carlos Moya, ¿cómo debemos interpretar los adultos contemporáneos esta situación de los Terians en cuanto a la aceptación? ¿Y cómo deben interpretar los jóvenes de esta actualidad esa misma situación? Bueno, yo creo que a los adultos contemporáneos, como tú, como yo, nos han tocado todos los cambios a nivel social, ¿sí? Entonces, anteriormente los padres sabían cómo ser padres, las madres sabían cómo ser madres, cómo ser esposo. A nosotros nos tocaron todos los cambios y en Montonera, pues simple, nos tocará asumirlo desde la bondad, desde el amor, desde la comprensión hacia ese ser humano. Y los jóvenes de hoy en día, digamos, para ellos es mucho más fácil porque los Terians son también un producto social, un producto cultural y producto de los lenguajes, de las interrelaciones juveniles, en fin. Para ellos asumirlo hace parte de su naturaleza, de su cotidianidad. Bueno, pongámosle jocosidad a esto. Si tú fueras un Terian, ¿con qué animal te identificarías? Si yo fuese un Terian, me identificaría con un águila. ¿Y por qué? Para tener una visión mucho más amplia del mundo y sus posibilidades. Ahora hazme la pregunta. Te la hago con buena energía. Mauro, si tú fueras un Terian, ¿qué animal serías? Yo creo que yo me identificaría con un búho. ¿Y porque eso? observo mucho a la gente, pienso y me quedo con mi boca callada. Concluyamos esta entrevista con una recomendación sobre una visión general de los Terians para todos hoy en día. Mi abuelo iba a decir, el abuelo que vive enseguida dice, yo les daría rejo a sus pelados. Pero mi profesor en la universidad, un colega, dice que no, respetemos el libre desarrollo de la personalidad. Finalmente, entonces, ¿qué hacemos, querido Carlos Moya? Yo creo que primero es un llamado de alerta para todos los padres. En nuestro proceso de formación como padres nos hemos equivocado y nos estamos equivocando de manera muy fuerte. Libre desarrollo de la personalidad, no. Tu responsabilidad como padre es formar a tus hijos. Punto 1. Punto 2. Ya con los Terians como tal, simple, darles una mirada de amor, darles una mirada de bondad y simple y llanamente, ojo, ellos tienen su derecho de expresarse como quiera, aunque desde nuestra mirada no sea una situación de carácter sano ni saludable. Carlos Moya, buena energía, muchas Mauricio, gracias. Muchas gracias por la invitación, compadre. A ustedes, nos vemos en una próxima entrega de Buena Energía.